Buenos días a todos y a todas. Quería dar las gracias a ti por la presentación, pero al equipo que ha llevado a cabo la selección de los proyectos para que participáramos en esta edición, porque, como veréis, yo hablo en castellano, creo que soy la única. Y quiero daros las gracias porque normalmente no tenemos la posibilidad de salir fuera de Castilla y León. Para nosotros, desde el museo, es una oportunidad muy importante para darnos a conocer. Y para daros a conocer algo, yo antes decía desde la periferia, pero ya hace tiempo que me niego a decir desde la periferia. Vivimos en otra región distinta. Lo que pasa es que en nuestro caso Barcelona es muy grande, Valencia es muy grande, pero nosotros tenemos el agujero negro que es Madrid. Entonces, cualquier cosa que se haga en Castilla y León es muy difícil que salga, y de verdad que se hacen cosas, y además en pueblitos de 5 personas en las que hay una mujer que se va allí a vivir y que realiza un proyecto artístico maravilloso. Entonces, el poder estar aquí y daroslo a conocer, pues me hace especial ilusión. Le estoy mirando a David porque es con quien he hablado, pero también al resto del equipo. Como yo vengo de un museo y hemos visto partes más teóricas, quería centrarme más en la parte práctica. Y tampoco os quiero dar una lección de arte africano, quiero hablaros un poco de una de las actividades que realizamos en torno al tema de mujer africana. Y necesito presentaros primero el museo, porque antes de nada, ¿conocéis el Museo de Arte Africano alguno? No. Vale. Que pues nada, pues entonces así lo conocemos. Bueno. Lo primero, presentarnos porque somos una institución peculiar por muchos aspectos. Lo primero, porque en realidad somos una fundación. Somos una fundación privada, sin ánimo de lucro, pero que estamos adscrita a la Universidad de Valladolid. O sea, ya empezamos a mezclar cosas. Fue creada por iniciativa de un matrimonio madrileño, Ana Alonso y Alberto Jiménez Arellano, en el año 2004. En ese momento fallece su hijo, unos años antes fallece su hijo muy tempranamente. Él tenía una colección de obras de arte contemporáneo fundamentalmente. Los padres también tenían obra de arte y lo que deciden es unirlo para crear una institución que evite que toda esa colección se disperse y buscan una institución que les asegure que va a haber también una exhibición y una investigación, buscan una universidad. Y de forma totalmente casual aparecen en la Universidad de Valladolid. Valladolid no tiene nada que ver ni con Ana ni con Alberto, no tiene nada que ver con el arte africano, no tenemos nada prácticamente de población africana. Esto es importante, lo digo porque luego vais a entender por qué, os lo voy a explicar. Y es una cosa pues totalmente casual. Estamos allí porque alguien conoce a alguien, se pone en contacto con el equipo rectoral de ese momento y la fundación decide establecerse en la universidad y los fondos están donados a ella. Sin embargo, en Castilla y León, en el año 2014, se crea la Ley de Museos de Centros Museísticos de Castilla y León, lo cual nos obliga a realizar un cambio. Hay que realizar un proyecto museográfico y poder obtener así una autorización para desarrollar una labor expositiva. Así que tenemos que hacer esa labor administrativa y en el año 2018 tenemos la autorización para ser centro expositivo. En concreto, tenemos categoría de colección museográfica, de tipología etnológica, temática. Nuestro ámbito de actuación es Castilla y León, pero el nombre, la denominación que nos autorizaron es el de Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid, que es un poco largo, pero que es muy interesante porque evita confusiones. Cuando éramos, y lo seguimos siendo, fundación, el decir somos una fundación puede ser social, política, deportiva, era muy confuso. Ahora todo el mundo cuando decimos que somos un museo de arte africano de la Universidad de Valladolid es mucho más sencillo. Por eso os he puesto esa imagen que está ahí entre dos espacios, ¿no? Entre un lado y otro. Y desde el año 2023 formamos parte de la Red Museística de Castilla y León. Según lo que son los estatutos, porque somos una fundación que se rige por un estatuto, hay un patronato. La finalidad de esta fundación es el fomento de las artes, de las actividades artísticas como expresión plástica de aquellos valores superiores de la libertad y la tolerancia. Para ello, las labores que se desarrollan son la conservación, documentación, exposición, investigación y difusión de las colecciones que integran sus fondos. Esto es un poco para que veáis desde el punto de vista administrativo.
Nuestra sede, también somos peculiares, no somos un museo creado como tal museo, somos el primer edificio o uno de los primeros edificios civiles renacentistas de España. Estamos ubicados en el Palacio de Santa Cruz, que fue fundado por el cardenal Mendoza. Como veis, más o menos se construye entre 1486 y 1491. Como os digo, el cardenal Mendoza era la tercera autoridad tras los Reyes Católicos. Es en realidad un colegio mayor creado para jóvenes que tenían capacidad, pero no recursos económicos para estudiar en la Universidad de Valladolid, que si la conocéis, pues está justo enfrente. Lo que ocurre es que si vais por Valladolid y preguntáis por el Colegio Mayor Santa Cruz, no os va a decir, no sabe nadie quién es. O sea, es el Palacio de Santa Cruz. El Colegio Mayor existe, es donde se alojan los estudiantes masculinos de la Universidad de Valladolid, las chicas tienen otro, pero en realidad es el Colegio Mayor Santa Cruz, pero es el Palacio de Santa Cruz. Actualmente es la sede del rectorado, es donde tiene su despacho el rector, los vicerrectores, está la biblioteca histórica, hay obras como uno de los beatos de Valcavado, un beato mozárabe del siglo XVIII, es la sede de la cofradía de la Universidad de Valladolid, tenemos también una procesión el Jueves Santo con el Cristo de Gregorio Fernández, que si os interesa la Semana Santa es una de las mejores obras que hay en cuanto a imaginería castellana en esa época, en el barroco. Y tenemos las 3 salas que ahora os voy a presentar. Pero como colección, como fundación, en realidad tenemos todo lo que veis ahí, porque es el resultado de una labor coleccionista, de un matrimonio. No estaba pensado para crear un museo ni con una temática. O sea que tenemos colección de arte contemporáneo, que es fundamentalmente obra española a partir de los años 50, pero con un grupo muy importante de artistas mujeres que están comprados en los años 90, pero ahora son artistas ya reconocidas, pero en ese momento estaban empezando a trabajar. Os digo una, por ejemplo, Marina Núñez, Agnes Denes, Carmen Calvo, pero actualmente no se expone. Pero lo destaco porque el hecho de que tengamos obra contemporánea nos permite también ampliar actividades que van más allá de simplemente lo africano, porque también tenemos arte contemporáneo, aunque no se exponga más que de manera temporal o fuera de la sede. Tenemos arte chino, tenemos terracotas chinas, arte precolombino, arte indio, artes decorativas, arqueología industrial, muebles del siglo XIX, gemas y minerales y luego fondos documentales, una biblioteca que está en torno a los 5.000 ejemplares. Parte de ella está especializada en arte africano y con muchas publicaciones, tanto libros como publicaciones periódicas que están descatalogadas, con lo cual es una oportunidad, si queréis investigar algo, pues allí os ponéis en contacto con nosotros, que vais a encontrar publicaciones y libros que a lo mejor no encontráis en ningún otro sitio y forman parte de la colección. Desde el año 2009, el patronato decidió que toda nuestra actividad se iba a centrar en el arte de África subsahariana, porque es lo más distintivo y de hecho somos una colección excepcional no solo en España sino en toda Europa, sobre todo en cuanto a las terracotas, pero por todo lo que tenemos. Empezando, por ejemplo, en el Salón de Rectores, actualmente tenemos 3 espacios que están ubicados en el Palacio de Santa Cruz. En la planta baja en concreto está el Salón de Rectores, donde se expone lo que veis, que es la colección de monedas tradicionales africanas. Como veis, no tiene nada que ver con las monedas que me imagino que esperaríais ver, monedas acuñadas. Esto no tiene nada que ver con eso, son objetos que se utilizan como medios reales de pago y que si yo no os digo lo que es, a lo mejor entráis y pensáis que estáis en una exposición de arte contemporáneo, porque las formas totalmente reducidas, abstractas, lo parecen. Es una colección permanente, que sí que ha habido exposiciones temporales, pero como carácter permanente esta es la única que hay en España. La Sala Renacimiento, que es un poco la joya de la corona, es escultura figurativa en terracota desde el siglo V a.C. hasta el siglo XX. Y ella es la más importante en cuanto al número de culturas expuesta y también en cuanto a la calidad y número de piezas que tenemos expuestas. También quiero decir que no es toda África, son culturas que vivieron o viven en torno a los ríos Níger y Congo y sus afluentes y que en algunos casos han desaparecido. Por eso todo lo que voy a decir está centrado en esta zona, que es donde nosotros tenemos colección. Y tenéis que tenerlo en cuenta porque partimos siempre de una frase que lo habréis oído muchas veces, y es que África no es un país, es un continente. Entonces, lo que yo os voy a contar es lo que nosotros trabajamos en relación a las colecciones que tenemos.
No es lo que pasa en toda África, y a lo mejor hay cosas que se contradicen, pero si alguien conocéis algo de arte africano, os vais a dar cuenta que la diversidad es enorme y que yo me voy a limitar muy poquito, aunque os parezca lo contrario. Hay miles de culturas, miles de lenguas, y África es un país, si os acercáis un poquito a él, que es apasionante si lo queréis descubrir. La tercera sala que me faltaba es la sala de San Ambrosio, que está en la entreplanta. Ahí se expone la colección Reino de Oku. Es una colección que viene de un país, de un reino tradicional que está dentro de la actual República de Camerún. Y una parte superior, que es la galería etnográfica, en la que tenemos objetos etnográficos, pero también es la zona que utilizamos para exposiciones temporales. A veces también interactuamos con el resto de salas, pero solamente contamos con ese espacio porque el resto de exposiciones son permanentes. Y aquí es donde introducimos, como es un espacio pequeñito, pues óleos de pequeño formato, mediano formato, sobre todo fotografía. Colaboramos con artistas locales, con colectivos, y tampoco tiene por qué ser exclusivamente africano para darnos esa mayor posibilidad de diversificar un poco lo que tratamos. Lo que os he leído antes es lo que pone en el patronato, lo que decidió que debía estar en los estatutos, pero cuando hicimos el plan museográfico hay que hacer otro tipo de documentación paralela, y ahí sí que pudimos especificar más qué es lo que queríamos como museo y museo social propiamente dicho. La finalidad es acercar el arte y la cultura africanas a la sociedad, eso es lo más genérico. Y luego, entre los objetivos, esto es un resumen, no os voy a leer por supuesto todo, estarían difundir la historia, tradiciones y culturas africanas para conocer mejor a nuestros vecinos y vecinas y colaborar en la creación de una sociedad multicultural. Ofrecer a los visitantes una serie de conocimientos, conceptos, valores y prácticas que permitan su desarrollo personal y, por extensión, de la sociedad en general. Facilitar el acceso a los contenidos y a las actividades del museo a todo tipo de personas, independientemente de sus circunstancias, género, raza, edad, formación, nivel económico. Organizar actividades didácticas, encuentros, jornadas formativas, actividades culturales complementarias a la labor dispositiva, dirigidas a todas las personas, y crear un espacio seguro de encuentro y debate desde un espíritu crítico que las personas reconozcan como suyo. Y todo esto desde un museo en el que trabajamos 2 personas y media, digo 2 y media porque somos 2 con contrato indefinido y jornada completa, y una compañera que trabaja a media jornada, y sin prácticamente recursos. Y desde Valladolid, desde Castilla y León, que prácticamente no sabéis nada de lo que hacemos, pero para que veáis que lo intentamos por lo menos. Para entender también por qué naces Reinas y Guerreras, quería explicaros un poco cuáles son nuestros valores, cuáles son los principios éticos que tenemos desde el museo que nos llevan a querer realizar este tipo de actividades y no limitarnos a la labor expositiva. La primera es que el usuario siempre está en el centro, el usuario, la usuaria siempre está en el centro. Somos fundamentalmente museos sociales. Y por eso estamos vinculadas a una serie de asociaciones y de colectivos, como son el proyecto Museos Más Sociales del Ministerio de Cultura, que sinceramente creo que ahora está paralizado, pero en teoría existe. Mira aquí a Lilian. Bueno, pertenecemos al ICOM, a Ibermuseos, que es el Registro Iberoamericano de Museos, y al MINOM, que es el Movimiento Internacional para una Nueva Museología. No menciono esto por casualidad, lo menciono porque nos gusta y creemos que es muy importante trabajar en red. Esta red nos permite no solamente hacer contactos, sino seguir formándonos y conocer qué se está haciendo fuera para poder, dentro de lo posible, pues llevarlo también a nuestro lugar de trabajo. Otro de nuestros valores, museos para todos y para todas, es decir, museos accesibles. Tened en cuenta que la accesibilidad tiene que ser física o arquitectónica, y nosotros tenemos un grave problema porque estamos en un edificio que habéis visto histórico, que además es BIC desde el año 1955, con lo cual a veces el acceso, por ejemplo, a la galería de San Ambrosio, a la sala de San Ambrosio es complicado, pero a la galería que está en la parte superior es totalmente imposible. Hay escaleras, no hay ascensor y de momento no tiene ningún tipo de visos de solución. En las zonas en las que ha sido posible se respetan las distancias para que quepan sillas de ruedas, se ponen rampas que se pueden quitar, pero es complicado. Y estamos intentando introducir los códigos Navilens, que no sé si les conocéis, pero bueno, todavía no están ni siquiera colocados, pero bueno, vamos a empezar a hacer una pequeña prueba a ver qué tal sale. La accesibilidad debe ser también, por supuesto, a los contenidos. Por esto tenemos un amplio programa educativo. Tenemos piezas táctiles. ¿Veis ahí esta foto de esos niños tocando? Lo primero que se dice al entrar en un museo es: tened cuidado, no toquéis,
Bueno, pues nosotros tenemos una serie de piezas, son reproducciones hechas a escala y además imitando tanto la forma de cocción como el tipo de tierra que se utiliza a la hora de realizar las terracotas para que las personas las toquen. Es un espacio que se llama Permitido tocar, obligado sentir y que no toca a nadie. Yo creo que tenemos en la cabeza lo de llevarlo a contraria. Entonces, si hubiera puesto prohibido tocar, tocaría a todo el mundo. Nosotros lo tenemos puesto y cuando van los grupos les tenemos que decir que no, que sí, que podéis tocar. Y es una experiencia única que nació en principio con un proyecto con la ONCE, pero en realidad para cualquier persona que os apetezca, esto de tocar ya es como romper un poco el tabú del museo, pero además es que las texturas del barro son tan diferentes, notar cómo entran las hendiduras, cómo son los ojos, es una experiencia única. Entonces, bueno, pues si vais, cuando os vayáis a ver, aprovechadlo y tocar. Otro importante recurso que tenemos, que es la digitalización. Gracias a la digitalización que podéis encontrar en nuestra página web, desde la que se descargan el folleto genérico, las hojas de sala también, tenemos códigos QR en las propias salas, todas las redes sociales, somos bastante activas en las redes sociales. Tenemos un podcast que realizamos mensualmente en el que se habla de la exposición temporal y luego de aspectos como, por ejemplo, la conservación y luego de nuestras colecciones también. Y dentro de la página web se puede ver también un tour virtual que fue realizado por la Escuela Superior de Arquitectura. El hecho de estar vinculadas a la universidad a nosotros nos da esa ventaja, que tenemos a veces esa posibilidad de generar sinergias, que es más fácil, pero tenemos escaneada prácticamente toda la colección de terracotas africanas y está colgado en la web gracias a la colaboración con la Fundación Global Heritage. Todo esto es muy importante porque para personas que no puedan desplazarse, pues a través de la web pueden visitar prácticamente o conocer todas estas piezas, e incluso mucho mejor que en persona. Si os interesa investigar sobre alguna pieza africana, con la digitalización, con el escaneado en 3D, podéis entrar dentro de las propias piezas. O sea, es una cosa que muchos, si trabajáis en este campo, lo conoceréis, y es un recurso de accesibilidad impresionante. Por eso participamos también con REMED, con la Red de Museos Digitales. En octubre del año pasado estuvimos en un encuentro y yo tuve la posibilidad de hablar también sobre el tema de la IA y la perspectiva de género, cómo se está introduciendo en la utilización de la IA. Otro valor es museos para quienes tienen más dificultades, museos inclusivos, personas especialmente con discapacidad. Tenemos ahora mismo un proyecto muy bonito con un colectivo de la Fundación Personas que se llama El Barco de las Gueva, y que veis ahí Alfonso mediador, porque se ha convertido en nuestros mediadores. Hemos hecho hasta ahora solamente una experiencia con ellos, han explicado la colección a sus compañeros, pero vamos a repetirlo a lo largo del año para otros colectivos de personas con discapacidad, porque ha resultado muy interesante. Museos para personas mayores, que son nuestros principales clientes, hablando así. No sé si aquí ocurrirá lo mismo, pero los centros de vida activa del Ayuntamiento son visitantes asiduos, constantes. Tenemos todo el mes de febrero lleno de visitas de centros de mayores y son una gozada, la verdad. Personas migrantes, personas racializadas, que en Valladolid es muy difícil, porque os decía, en realidad hay población migrante, pero hay muy poca población racializada. Y además los pocos que hay no están asociados, con lo cual en realidad las actividades que hacemos y lo que programamos, me lo vais a comentar, lo hacemos desde el privilegio de mujeres blancas, pero apenas tenemos la posibilidad de trabajar con mujeres negras, y no es porque no queramos, es que Valladolid no es una zona en la que haya mucho trabajo, suele ser más bien una zona de paso, la que hay personas, evidentemente, que se quedan un tiempo, pero la Fundación Migraciones Las Mercedes, por ejemplo, acoge a chicos, me refiero a jóvenes masculinos, que se quedan allí para obtener sus permisos, para aprender un poco el español, y luego se van a otros países europeos. Entonces hay poca población permanente. Parece que de momento va a haber algunas más vinculados a esta asociación y vamos a hacer con ellos algún taller, vamos a intentarlo, pero hacer programación constante con población africana es muy difícil en Valladolid. Así que ya pongo por delante que lo hacemos desde el privilegio de mujeres blancas. Pero es lo que hay. La opción, por supuesto, es traer gente de fuera, pero ahí tenemos otro problema, y es que no tenemos presupuesto, que os pasará también a la mayoría que trabajéis en museos.
Bueno, y mujeres también, por supuesto, con colectivos de CEAS, de Centros de Acción Social, o aquellas que tienen algunos problemas por formación. Por eso formamos parte, tenemos el reconocimiento de MAF, con la gota MAF del año 2023, y de la Red de Museos por la Igualdad. Quería destacarlo porque está aquí Lilian también. Es una red que ahora está en torno a los 45 museos a nivel nacional. No tenemos una forma institucional definida, pero nos reunimos habitualmente para realizar actividades conjuntas y, sobre todo, para lo que decíamos, mantener el contacto y conocer qué estamos haciendo unos con otros. Si alguna de vosotras pertenecéis a algún museo, aquí también está la SARSA, que está formando parte, el MENAG creo que también, el MAGBA también forma parte. Pero hay algún museo que esté interesado, entrad en la página web de la Red de Museos por la Igualdad y a través de ahí simplemente contactar con nosotros. Si estáis interesados es simplemente mandar un correo y os informaremos sobre cuál es cómo se trabaja. Nuestros valores, la sostenibilidad, aquí no me voy a entretener porque bueno, no existe un objetivo de desarrollo sostenible relacionado con la cultura, como sabéis, pero a través de distintos puntos pues intentamos hacerlo lo más accesible y lo más responsable posible. Y a partir de estos valores, ¿qué hacemos desde el museo para romper con los estereotipos sobre la mujer africana tradicional y actual? Voy a partir de este texto que dice: en muchos otros países un número creciente de autores se aplica a la relectura del pasado con el fin de encontrar temperamentos femeninos en los que reconocer su valor, ya fueran esposas o favoritas de reyes. Pero nunca ninguna mujer negra ha sido reconocida como heroína por la historia, digamos universal. Esto ha sido escrito por Sylvia Servin en su libro Reinas de África y heroínas de la diáspora negra, y me ha servido un poco como punto de partida para todo lo que os voy a contar ahora y también para el título de la visita que realizamos, la visita temática, que es Reinas y Guerreras. ¿Qué consecuencias tiene esa falta de investigación que se ha realizado? Pues el eurocentrismo, el racismo, el machismo. Pero en el caso de las personas africanas también ha supuesto la falta de referentes para los jóvenes, tanto para mujeres como para hombres. El pensamiento de que su único patrimonio histórico es la esclavitud y la colonización, cuando no es verdad. Ya os digo que África no es un país, es un continente lleno de culturas, de países, de tradiciones riquísimo que desconocemos, pero es que muchos africanos también lo desconocen, porque lo que estudian en clase es la historia de Francia, cuando han sido colonizados por franceses, por ejemplo, pero no la de los Bamun en Camerún, por ejemplo. La creencia de que la población negra no ha inventado nada ni ha aportado nada a la historia y al desarrollo de la humanidad, cosa que tampoco es cierta, por supuesto, poca confianza en el futuro. Todo esto se acrecienta en el caso de las mujeres porque es una sociedad eminentemente patriarcal, tanto en África como aquí, y la visión de las africanas como mujeres sumisas, calladas, exóticas e hipersexualizadas. ¿Cuáles son las causas en gran parte de esa falta de estudios tanto en África como aquí? Primero, la tradición oral. En África la tradición es fundamentalmente oral. Se transmite a través de la figura, se ha transmitido tradicionalmente de la figura del griot. Es una especie de trovador que es el que conserva la memoria de la comunidad. Es un cargo familiar que se transmite de padres a hijos, pero que también pueden desempeñar las mujeres. Se reunían en el centro del pueblo y transmitían a los niños y también al resto de los conciudadanos pues cuál era el mito fundacional a partir del cual nace el clan, pero también los valores. A través de historias de animales, por ejemplo, se habla de la lealtad, de valor, de la fuerza. Y si un pueblo ha desaparecido, esa memoria oral ya no existe, pero ha pasado el tiempo y puede haberse visto alterado, con lo cual es una fuente importante, pero no es la única de la que nos podemos fiar. Sí que a partir de la llegada de los colonizadores de finales del siglo XV empieza a haber crónicas, pero evidentemente están escritas desde el punto de vista del colonizador. Y muchos de esos colonizadores tienen sus propios intereses comerciales, políticos. Por ejemplo, los colonizadores, los misioneros, lo hacen desde el punto de vista de la religión, geógrafos, militares. No es tampoco son crónicas objetivas. Sí que hay algunos eruditos negros a partir del siglo XV, sobre todo en la Universidad de Tombuctú, pero es después del proceso de islamización, con lo cual también se introduce ahí el elemento religioso.
Y luego, con el paso del tiempo, si se ha intentado investigar algo, hay que tener en cuenta el imaginario que ha creado en nuestra mente la literatura, el cómic y el cine. Os he puesto ahí algunos ejemplos. Las películas de Tarzán, esa es la imagen que tenemos. Esto es una película de Tarzán con una mujer negra, se supone, en África, que como veis es la reina de ese pueblo con el que él contacta, que es una mujer vestida de leopardo pero que es blanca. Y es una reina pues muy poderosa, se supone. Tenéis las típicas películas como Abbott y Costello, no sé si os suena, esta peli es de los años 60. Africa Screams, y veis la imagen típica de los negros que cuando vas allí te meten en una olla y te comen porque son caníbales. Y esta película se tradujo como Las minas del rey Salmoncito, para que veáis cómo se tradujo. Pero luego hay también libros, por ejemplo, la película Memorias de África, los libros de Karen Bissen, que nos dan esa imagen de África pues como un lugar totalmente idílico para el amor, La reina de África, La misionera, o Apocalipsis Now, que se basa en el libro de Joseph Conrad, Las tinieblas, pero que sí que es verdad que en ese libro él hace una crítica a la labor belga como colonizadores, pero nos habla de África como un lugar oscuro y para conquistar. Entonces, a partir de esto podemos hacer varias cosas y nosotros empezamos por hacer las visitas temáticas reinas y guerreras. Normalmente las hacemos en el mes de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, y el objetivo es mostrar, pero repito, a través de las piezas que tenemos, no de todo África, cuáles son los roles tradicionales, pero cuáles son los no tradicionales y que son esos que menos se conocen. Y que muestran que también hubo mujeres con poder social, político y económico. Por ejemplo, los roles tradicionales, el de hija y hermana. Cuando son niñas, las niñas lo que hacen fundamentalmente es aprender cuáles van a ser sus tareas para cuando sean mayores, que va a ser de ser esposas y ser madres. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, algunas piezas que nos hablan de esas funciones. Esa calabaza, porque la función de las niñas es ir a recoger leña o ir a recoger agua para la familia. Esto es una calabaza que está totalmente decorada. Luego lo que tenéis en el medio son los cauris, eso os sonará más, igual os suenan mucho porque son muy habituales en cuentas, en collares, y se les regala a las niñas porque son para que les dé suerte, pero porque es un símbolo de fertilidad. La forma que tiene, que recuerda a la vulva femenina, se les da para que se vayan preparando para que cuando se casen y sean adultas, pues tengan muchos hijos. Y luego está las muñecas de fertilidad que se utilizan durante los rituales de paso. Se les regala cuando se celebran esos rituales de paso, que es el momento, dependiendo de la cultura, puede ir desde los 6 hasta los 12 años incluso, es en el momento en el que se las lleva fuera del pueblo. Allí las mujeres mayores les van a explicar cuál va a ser su trabajo cuando sean mayores, cuál va a ser su función, y sobre todo se procede a la mutilación genital femenina, que como sabéis, tiene distintos 3 niveles, pero supone que a partir de ese momento pues ya pueden casarse y pueden crear sus propias familias. Se les regala estas muñecas que llegarán colgadas a la espalda, con la idea también de que pues tengan muchos hijos. Una vez que ya pasan este momento de la adultez, pues se convierten en esposas y hay que pagar por ellas la dote. La dote lo podemos ver como una compraventa, pero es algo va mucho más allá. Es una negociación mucho más simbólica. Supone que la familia del marido paga a la familia de la esposa por todo el tiempo que ha invertido en formar a esa joven y también por todo lo que va a perder a partir de entonces porque ya no va a poder contar con su trabajo. Entonces es una negociación y se ve como algo, es incluso un insulto el que no se acepte la dote porque es algo muy, muy tradicional. Estoy hablando siempre de las sociedades tradicionales africanas, pero hay todavía pueblos que están en zonas muy aisladas donde esto se sigue haciendo. ¿Cómo se paga la dote? Pues tenéis ahí piezas, por ejemplo, algo que sí que habréis muchas veces, que son los tejidos africanos, que tienen mucho valor. Esto es más fácil de entender. Se paga la dote con joyas. Tenéis aquí varios ejemplos, los torques, que son esos collares cerrados, brazaletes, pulseras, o, por ejemplo, lo que tenéis aquí a este lado es una tobillera. Pueden llegar a medir 2 metros. Cuanto más grande sea, eso significa que la mujer pertenece a una familia más importante y más relevante. Y también se paga con monedas tradicionales africanas. Os he puesto ahí ese panel que no se ve muy bien, pero para que entendáis un poco porque esto lo tenemos ahí en la sala para entender la equivalencia. Una cruz, que es una croisette, que se denomina así, equivale a 10 kilos de harina o 5 o 6 aves. 2 cruces, un arma de fuego, o 100 cruces, una mujer. Eso sería pues el pago de la dote.
Cuando ella es mayor, tenemos ahí esa escultura que tenéis en terracota que muestra muy bien cómo se adornan, porque las piezas reflejan cómo es la estética real de las mujeres africanas. Lo principal, el cabello, lo que tiene esta figura masculina, esta figura femenina en la cabeza no es un tocado, es el cabello, pero que está muy elaborado, y como son tan complicados, necesitan la pieza que veis ahí en el extremo, que son los reposanucas, que es donde se colocan para que dormir sea más sencillo. Y son también, está en la galería etnográfica, porque son objetos útiles, pero también simbólicos y que tienen su aspecto estético. Las mujeres, como veis también en la terracota, se adornan con todo tipo de collares, brazaletes, tobilleras, cinturones. Lo que tenéis ahí, por ejemplo, son cuentas de cristal de vidrio, pero pueden ser de todo tipo. Lo que está justo encima de la figurita, al lado de la cabeza, eso es un cubre-sexo, un caché-sex, que está hecho de hierro. Se coloca un cinto en la cintura y se coloca de hierro justo tapando la zona genital femenina. Muy cómodo no es. También la hay masculino, también es verdad que les hay masculinos. Y luego las artes del cuerpo, que ahora nos parece muy extraño, los jóvenes cuando van, esto de que les digamos de las rastas y los piercing, pues existe desde hace siglos en África, se utilizan, y también existen las pinturas rituales, los tatuajes y las escarificaciones, que es lo que tiene esta figura en terracota que tenéis aquí, de la cultura Ifé, tiene toda la cara marcada y son escarificaciones que solamente las mujeres de la familia real pueden llevar. ¿Cuál es el otro papel fundamental? Pues evidentemente el de madre. Por eso son muy habituales en las esculturas africanas, en las terracotas, la representación de maternidades. Esta que veis aquí en concreto es de una pieza bakongo de piedra que ahora no tenemos expuesta, pero que está en la colección. Representa a una madre con el bebé. Si esto, que no quiero resultar escandalosa, pero vale. Pero es como una especie de virgen, para que os hagáis idea, es el equivalente. Y luego las piezas que tenéis alrededor, que tienen forma de calabaza, porque la calabaza es la que guarda el agua, guarda la vida, y el vientre de la mujer es el que guarda la vida. Por eso se le representa de esa manera. Pero luego también están las reinas y guerreras que pueden ser madres ancestrales, como la que tenéis a la izquierda, es una pareja que representa, es el equivalente a la Adán y Eva, para que os hagáis idea de esta comunidad. Ella es la madre, la primera mujer a partir de la cual se nace toda una comunidad, por eso la pieza se coloca en el centro del pueblo para que siempre esté a la vista y todos la recuerden y la veneren, junto con su marido en este caso. Otras veces pueden ser diosas. La que está en el centro es una diosa vudú, en este caso Mamiwata, que es la diosa de las mujeres. Y a su lado está Papadensu, que es el dios de las aguas, pero que es mucho menos poderoso que ella, la más poderosa es ella. Y luego al extremo, fetiches, que es como una especie de nivel inferior. Son objetos que tienen poderes mágicos y que sirven de intermediarios entre esas diosas y los seres humanos. Las reinas fundamentales, también hubo reinas en África, aunque no lo parezca, y además muy poderosas. Os vuelvo a poner la imagen de esas cabezas femeninas Ifé, porque son hijas, mujeres y hermanas de reyes que tuvieron la importancia suficiente como para que se realizaran esculturas sobre ellas que se colocan en las comunidades para que se las recuerde. Pero sobre todo la reina madre de la cultura Edo, del antiguo reino de Benín. Estas mujeres asesoraban a sus hijos y eran mujeres muy poderosas hasta el punto de que tenían sus propios palacios y sus propias sirvientas y muchas veces no tomaban decisiones si no era con el apoyo de estas mujeres, con lo cual las hubo, aunque no las conozcamos. Y al lado dos ejemplos de mujeres que lucharon contra los colonizadores. La reina de Angola, Anaciña, y Ranavalona III, que luchó contra los portugueses en Madagascar. Y aquí tenéis más guerreras, seguro que estas os suenan más, las guerreras de Dahomey, las amazonas de Dahomey, que acabaron convertidos en objetos de feria. Una vez que el territorio de Dahomey fue conquistado por los franceses, fueron llevadas a Francia y exhibidas como objetos de feria en esos circos, en esos zoológicos humanos que se crearon entonces, y esas mujeres poderosas y temidas fueron convertidas en objeto de burla. También hablamos de qué papel tendrán las mujeres como a la hora de trabajar, porque son artesanas. Sí que hay alfareras, pero solamente pueden trabajar objetos que no sean
figurativos, porque si no se supone que su capacidad reproductiva se va a alterar y el hormón cósmico se va a alterar también. El metal solo los trabajan los herreros, la madera solo los trabajan los carpinteros, las mujeres sí trabajan en los tejidos, sí que pueden, pero solo en la parte ornamental, y la pintura mural sí que está reservada a ellas. Pero recomiendo, porque se ha mencionado varias veces aquí el tema de la prehistoria, leer los libros de Marga Sánchez Romero, porque habla de cómo en la prehistoria, y en este caso, en el caso de los herreros, las mujeres sí que participaban, pero como transportadoras de minerales, o sea que esto no es tan radical, lo de que las mujeres no participaran en todo. Otras actividades, efemérides, el Día de la Mujer, el Día contra la Ablación, bueno, pues todas las que queráis, jornadas de formación, proyecciones de cine, nos interesa mucho el cine, talleres formativos, y lo último que hemos hecho ha sido una audioguía sobre una exposición sobre mujer masái con la Cruz Roja. Exposiciones temporales, os dejo aquí esta de las primeras la primera, lo digo, manifestación del orgullo que se celebró en Cabo Verde. Tuvimos una exposición de estas fotografías en nuestra galería superior. Esta exposición temporal de África, que está hecha con tejidos por ella misma, me la voy a saltar el vídeo para no enrollarme mucho. Por eso. Y quería destacar, para terminar, con dos cosas, porque, como os decía, aunque trabajamos sobre todo y siempre que podemos con África, como tenemos arte contemporáneo, vivimos en una ciudad que en el año 2015 sufrió como una especie de boom en movimientos feministas, decidimos crear este movimiento que se llamó, grupo que se llamó Occupy Gender, en el que colabora también otra compañera, Marta Álvarez, que se desarrolló entre el año 2015 y 2019. La idea es, en ese espacio que veis arriba, que es el aula triste, no sé si lo veis, pero es el aula triste de la Universidad de Valladolid, en la que están los retratos de los rectores. Y recalco lo de rectores, porque no hay ninguna rectora, no ha habido nunca en la historia de la Universidad de Valladolid rectoras, pues decidimos convertirlo en un foro de iniciativas feministas. Ya eso era una performance en sí mismo, o sea, todas las mujeres, todos los colectivos que habían surgido en ese momento, la idea era reunirnos, juntarnos, intercambiar experiencias, crear sinergias, y de ahí surgieron muchas cosas interesantes. A veces hubo actividades paralelas, como esta performance que veis allí. He puesto una foto pequeñita aquí abajo que no sé si alguien la reconoce, porque en este proyecto ha colaborado mucho Encarna Lago, que seguro que la conocéis, pero está también ahí Araceli Corvo. Ella falleció hace unos años, pero Ara fue una de las mujeres que también más apoyó. La veis ahí que con su bebé recién nacido, acababa de nacer, pero vino a visitarnos, y quería también un poco mencionarla para recordarla. Y luego al lado tenéis una foto divertida, porque la idea es que esto fuera un debate, que reivindicáramos, que fuéramos muy políticamente incorrectas, pero que somos tan políticamente incorrectas que luego nos lo pasamos bien y nos divertimos y nos disfrazamos. Y por último, lo último que hemos realizado es el Foro MAF, el 17 y 18 de noviembre de 2023, en el que hubo dos sedes, una en Las Palmas de Gran Canaria, la otra en Valladolid, y nosotros nos centramos más en esa parte relacionada con la ruralidad. Y para terminar con esta frase, los locales de belleza podrían haber sido un sitio perfecto para fermentar una revolución. Esta frase está citada por Enma Dabiri, que os recomiendo su libro si os apetece el tema del mundo africano, de las mujeres africanas. No me toques el pelo, origen e historia del cabello afro, porque es una de las investigadoras. Evidentemente esto, ahora el mundo de la investigación sobre la mujer africana está desarrollándose mucho, pero ella habla de los locales de belleza como un lugar para fermentar una revolución. Pues yo quería que desde nuestro pequeño museo en Valladolid intentar fermentar una pequeña revolución también, aunque sea pequeñita, pero por lo menos que conozcáis lo que estamos intentando llevar a cabo. Y si me he pasado mucho, me perdonáis. Y luego si tenéis alguna pregunta, pues hablamos. Y gracias. Gracias.